Mientras esperamos a las ponentes, queremos recordaros que la próxima edición de Podtalk será el 17 de junio, edición Fundación Telefónica en Madrid, con Mara Abad, Hanna Fernández, Alex Fidalgo, entre otros. Y el primer fin de semana de septiembre también tendremos 2 días de Podtalks, edición FanCon en Palau Solità y Plegamans. Y ahora sí... Por el retraso. Buenas. Perdoneu el retras, perdó. Pardo també. Estábamos fuera tomando café, o sea... Pues ni tan mal, pues lo mejor que habéis hecho. ¿Verdad? ¿Estamos todas? ¿Qué tal? Encantadas. Igualmente. Buenas. Voy a- Tu nombre también. Voy a arrancar súper institucional, en plan, diciendo... Las mujeres suponen el 52% de la audiencia de podcast en España y cada vez son más mujeres las que se animan a ser creadoras de contenido. En España tenemos grandes referentes como Cristina Mitre, Nuria Pérez, Victoria Martín, Carmenia Moreno, Isabel Calderón, Elena Merino, María Jesús Espinosa Los Monteros, Ana Lo... Así me puedo tirar toda la tarde, si queréis. Pero os voy a decir 5 nombres más, que son los 5 nombres que tengo aquí en esta mesa. Como hoy tengo un síndrome del impostor a todo lo que da, ¿vale? Voy a hacer una cosa, no os voy a presentar de golpe porque igual si no, igual me desmayo. Entonces, voy a ir una por una, os voy presentando y os hago una pregunta. Así yo creo que me iré como relajas. relajando. Sí. Pues si a ti te tiene que servir, adelante. Vamos a ello. Estamos aquí para hacer terapia también. Carolina, como te tengo aquí al lado, Ah, hola. empiezo por ti. Venga. Carolina tiene escrito en su web: cómica, guionista, presentadora y fan de cosas. Señoras y señores, y podcaster, que Carolina acaba de ganar un premio Ondas de Radio 2021 al mejor podcast Estirando el Chicle junto a Victoria Martín. Aplauso, por verdad. favor, grande. Has colaborado en programas como Zapeando, Operación Triunfo, Leitmotiv, en series como Paquita Salas o Antes de Perder, pero es que además has escrito El amor, qué movida, eres co-creadora, guionista, productora y coprotagonista en Válidas y sigues teniendo alma de youtuber. Todo esto para que ahora te digan, como escucha por ahí, que eres un fenómeno viral. También te digo que puestos a decir, Julio Iglesias, que no es tu padre, o sí es tu padre, Bueno, no y lo he sé, investigado mal. No lo puedo confirmar realmente, ¿no? También lo puede confirmar. También lo fue en su día y todos seguimos sabiendo quién es. Entonces, Carolina, ¿cómo se pasa de grabar un podcast en Zoom? Y este dato lo escuché en una entrevista que te hizo Cristina Mitre hace poco. 1 año y medio después del lanzamiento, a ser el primer espectáculo no musical que vende, por ejemplo, 12.000 entradas en 17 horas o que llena el Within Center de Madrid en 24 horas. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, pues mucha terapia, ¿no? O sea, pues no sé, hombre, ilusiona bastante porque al final cuando empiezas un proyecto autoproducido es porque en algún momento sueñas con poder vivir de ello y no conocía muchos precedentes de personas que podían acabar viviendo de sus proyectos. Entonces es como pues muy ilusionante, o sea, te dan ganas de hacer más cosas y también pues bueno, que si sirve para que más gente se anime a hacer sus proyectos, a hacer sus programas, a hacer sus podcasts, pues hombre, pues todo tiene un sentido entonces. No sé, me da mucha vergüenza, la verdad. Pero bueno, o sea, realmente que estoy muy contenta, la gente es majísima y valora mucho el trabajo que hago y hace mucha ilusión al final, o sea, porque aunque lleva ese tiempo trabajando en otros programas, es la primera vez que trabajo para una cosa que es solamente mía y aunque ahora está dentro de Podium Podcast, nos respetan absolutamente todo, o sea, simplemente hay que mandarles el producto cuando está terminado, pero en ningún momento se meten en nada del guión, de los temas, de las invitadas ni de nada y nunca pensé que podría trabajar en algo que me diesen total libertad viviendo de ello. O sea, que te den dinero a cambio. Eso es muy sorprendente. Porque había trabajado en la televisión, entonces no pensaba, pero sí, y eso es muy guay. Y es bonito. Es muy bonito realmente. Es bonito. Sí, total. Siguiente.
Silvia, referente de la comedia y de la comunicación en la industria española, dejó Derecho para ingresar en el Instituto de Teatro de Barcelona, formó parte del grupo de teatro Els Comedians, parodió a Mercedes Milán, a Rosa Quintana, a Cayetana Guillem Cuervo, entre otras, en Homo Zapping, y de ahí ya fue un no parar. Programas como Tu cara me suena, Caiga quien caiga, Masterchef y Leitmotiv, películas como Torrente, Padre no hay más que uno, Bajo el mismo techo o Spanish Movie, y actriz de doblaje en Peter Rabbit, Toy Story 3 o El Parque Mágico. Pero es que Silvia también ha sido bailarina en Eurovisión con Rodolfo Chiquilicuatra y tan pronto te presenta unos premios Goya junto a Andreu como la segunda temporada de Celebrity Bake Off en Prime, que ahora presentáis también juntas. LOL, si te ríes pierdes. O sea, lo del otro es Paula Vázquez, que las confunden mucho. Sí, porque por la altura, nos confunden por la altura, no por el Botox. Eres escritora. ¡Hola! Es una broma un poco de mal gusto. Pero alguien de aquí ha chupado Botox, tiene un gusto terrible. Escritora de los libros de literatura infantil ilustrados Las fantásticas Churmiguets y podcastera en Las del Grupo junto a Tony Acosta, que ya va por su tercera temporada y que está en exclusiva en Podimo. Podía preguntarte, pero alma de cántaro, ¿qué te falta por hacer? Pero como estamos en un festival de podcast, y estos podtalks, me gustaría preguntarte más en cuanto a este formato. En cuanto a podcasting, a Silvia Abril, ¿qué le falta por hacer? Pues me falta petarlo como las de Estirando el Chicle. Me falta una producer, alguien, un cerebro pensante, una cabeza pensante, alguien que me lo haga petar como ellas. Yo quiero un Ondas como ellas. No, ¿qué me falta? Pues yo qué sé, yo estoy bien como estoy, no me falta nada. Yo es que me dejen seguir haciendo, que siga interesando lo que hacemos, me parece ya el premio más grande. O sea, que la gente todavía no se haya cansado de verme o de escucharme o de verme bailar. A ver, me parece ya el premio. O sea, yo creo que soy la mayor de la mesa, ¿verdad? Entonces, me parece que habiendo entrado como he entrado en la etapa en la que las mujeres empiezan a ser invisibles, yo me siento más visible que nunca. Por tanto, soy una afortunada de estar hoy aquí. Os agradezco mucho la invitación. Tony no ha podido estar, que también le hubiera encantado, pero está también liadísima, por suerte, a pesar de estar también a las puertas de los 50. O sea que nada, yo estoy encantada, no me falta nada. Que eso, que para mí esto ya es un premio. Pues qué bonito también. Oye, Pues qué sí. muy bonito todo, ¿eh? La verdad que sí, me llaman, voy a cogerlo. Porque... Desiree Fez, crítica de cine en Fotogramas, Rock Deluxe y en programas como La Finestra Indiscreta y el suplemento a Cataluña Radio, columnista en el periódico de Cataluña, colaboradora habitual del programa Página 2 de Televisión Española La 2, del que coordinas y presentas la sección de cine, autora de varios libros sobre el mundo del cine, el cine fantástico, el cine de terror, miembro del equipo del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Cataluña Sitges, diriges el podcast sobre cine fantástico y de terror Marea Nocturna e impartes clases en una escuela de cine. Es curioso que en nuestra cabeza sigamos asociando algunos géneros, como es el terror, a ciertos estereotipos, ¿no? A mí cuando me dijeron, no, va a venir una crítica de cine, si me llegan a decir que en esa silla iba a estar sentado un tío con todo de negro, con tatuajes, cara así un poco de pocos amigos y con un trato un pelín rarete, a mí no me hubiera sorprendido, ¿no? Cine de terror no se suele asociar a una mujer. ¿A qué retos te has enfrentado a la hora de especializarte en este género? Bueno, a muchos, pero bueno, yo creo que todas nos hemos enfrentado a muchos retos para hacernos un espacio en un lugar muy masculino, y todos lo son, o sea, todas las que nos hemos movido en territorios ya tengan que ver más con la comunicación o con el espectáculo, la que te diga que no ha sido así miente. Para algunas ha sido más fácil que para otras, pero los entornos han sido muy masculinos y muy machistas muchas veces, ¿no? En el caso específico del cine de terror, pues mucho más, porque es verdad que era un sector muy masculino en el que cuando yo empecé, además, Internet no es lo que era ahora, con lo que yo me sentía muy sola. Ahora, de golpe, veo que
hay mucha gente que ha pasado por lo mismo que yo y que no estaba sola en ese momento, pero no estaba conectada por esta red como de saber detectar que hay otras chicas que están pasando por lo mismo que tú en otros puntos, con lo que yo me sentía muy sola. Y de hecho yo escribí un libro que se llama Reina del Grito, que es un poco un recorrido a través de todos mis miedos, que son mis miedos y son los de todas, y algunos de todos porque son muy universales, en el que explicaba estos miedos utilizando el cine de terror como pretexto, como excusa para contarlos. Y de aquí nace sobre todo un podcast que se llama Reinas del Grito, que son conversaciones con mujeres en torno al concepto del miedo. Y me di cuenta de que todas tenemos los mismos miedos, que son muy parecidos, que tenemos herramientas muy parecidas para combatirlos y que no estaba sola, sino que había muchas mujeres que estábamos en procesos muy parecidos. Y ese podcast nace de ahí, aparte del otro podcast que se llama Marea Nocturna, que es un podcast nicho de terror en el que hablamos de pelis de miedo y así, pero este es a partir de algo que a mí me gusta, que es el terror en lo cultural, en el cine, en la literatura y demás, pues contar también mi historia, que es la de todas, vamos. Menos las más afortunadas que no les ha pasado nada, pero ya te digo yo que hay pocas. Sí. Melo. Hola. 1,6 millones de seguidores en YouTube, 795.000 seguidores en Twitter, 657.000 seguidores en Instagram, 214.000 seguidores en TikTok. Te iniciaste subiendo vídeos de sketches, videoblogs, covers y gaming en YouTube. Has sacado varios singles y has colaborado con marcas como Netflix, Disney, Chupa Chups y Johnny Walker. Eres cantante, streamer, creadora de contenido y podcaster. Si algo te caracteriza con este arsenal de seguidores que tiene, es de acercar y visibilizar temas como la bisexualidad, el poliamor o las relaciones tóxicas en tus redes. Ahora podemos escucharte semanalmente en El Melocotonero, un podcast exclusivo en Podimo, hablando de esto y otros temas con otros influencers y convirtiendo El Melocotonero en un espacio de debate libre de prejuicios y de etiquetas. ¿Es el podcast el mejor formato para potenciar la libertad de expresión en la comunicación hoy por hoy? O sea, ¿permite el podcast normalizar el hablar de temas que en medios tradicionales todavía costaría que tuvieran cabida? O sea, ¿puede ser que sea el formato menos censurable hoy por hoy? Qué interesante pregunta, la verdad. Es algo en lo que yo también pensaba. Creo que da como mucho pie a que hayan conversaciones que en otro lado quizás no te plantearías que hubiera. O sea, yo al final vengo de YouTube. Cuando YouTube era campo, en 2010, ahí empezamos. Y el lenguaje era de una forma. Luego te vas adaptando, las redes, al final, si te dedicas a Internet, como que el lenguaje va cambiando. Un día puede ser uno y mañana puede ser otro completamente distinto. Y bueno, si te sigue interesando dedicarte a esto, pues quizás tienes que ir adaptándote, ¿no? De repente hay TikTok y cambia un montón la manera de consumir el contenido, de ir bajando, tal. Pues de repente el podcast, creo que ahora mismo está en un momento brutal, que no lo hemos vivido nunca y está en auge, hay como también un lenguaje. Y creo que ya tanto para los que pues estamos como haciendo la gente que viene invitada o tal, como que la gente viene con ganas de decir, vale, ya me apetecía venir aquí porque me apetece hablar de esto, ¿no? Entonces creo que sí que es un espacio en el que quizás de manera inconsciente se le ha dado un valor más de profundizar en temas que quizás en otro lado no se te hubiera ocurrido hablar, o precisamente juntar a personas que en otro momento no se hubieran juntado, de repente sale una idea o una conversación súper interesante. Y sí, creo que es un medio en el que la gente quizás, por eso, ¿no? El nuevo lenguaje que se ha creado en esto del podcast, quizás es un sitio como para tratar temas que en otro lado no se podrían hacer. Y de forma muy relajada, ¿no? Al final sí que se nota mucho en las entrevistas, ¿no? En podcast de entrevistas, que la gente es como que, sobre todo cuando no los grabas, es como que la gente como que se relaja, ¿no? Es como solamente está el audio y al final acaba siendo una conversación. Laura, me faltas tú. Me has puesto unas palabras más difíciles, Laura. Lo sé. Fisioterapeuta y PNI especialista en euroginecología, obstetricia y fisiosexología. Una friki de la salud desde muy pequeña. Cuenta en su web que su primer libro que aprendió a leer fue un atlas de anatomía. Llevas 15 años dedicándote a la salud uroginecológica y pelviperineal.
Hostias, que manda narices, ¿eh? Me va a venir tan bien esto. Ahí luego hablamos, Silvia. Voy a anular la cita que tenía para... Tanto en el hombre como en la mujer, y compaginas la atención a tus pacientes, tú luego hablas con Silvia, con la docencia en cursos, formaciones a profesionales y talleres para todo tipo de público. Tratamiento, educación, comunicación y prevención, y decides unir fuerzas con una compañera de oficio, Estefanía García, que la tenemos por aquí por el público, y creéis un podcast sobre salud pélvica y sexual, que se llama El Club de las Vaginas. Un podcast hiper especializado, enfocada a la salud integral de la mujer y muy enfocado también a vuestro público objetivo. ¿Cómo os ha impactado en vuestro modelo de negocio sacar un podcast? O sea, ¿qué beneficios os ha aportado? Pues beneficios, lo hablábamos hace poquito. La verdad es que nos ha aportado muchísimos. Yo creo que muchísimos más de los que nos esperábamos en un principio, porque la idea, y tengo que decir que la idea fue de Estefanía, que nos conocimos en una de las 50.000 formaciones que hacemos los fisioterapeutas, que somos unos yonkis de las formaciones. Y nos conocimos en una formación y fue ella quien me dijo: oye, Laura, ¿qué te parece si hacemos un podcast sobre salud sexual y sobre salud en general, salud de la mujer, sobre todo para empezar a desmitificar y hablar con rigurosidad de un montón de mitos y de normalizaciones que están día a día y que escuchamos actualmente en las consultas y que cada día escuchamos las mismas afirmaciones, ¿no? Como la normalidad en el dolor de las relaciones, la normalidad en la incontinencia urinaria, la normalidad en el dolor. Y, oye, es que no hay nada que se le parezca. Vamos a hacer un espacio de divulgación para el público en general. Y empezó siendo así. Y además, sobre todo, lo que nos planteamos fue hacerlo desde la rigurosidad, ¿no? Desde meternos en artículos científicos, en actualizaciones, en evidencia, en la literatura que se está publicando actualmente, para verdaderamente decir, bueno, esto sí que es normal y esto no es normal, esto es un síntoma y contra esto pues tenemos que establecer estrategias. Y lo que empieza siendo algo a nivel de divulgación se acaba convirtiendo también en un medio para que muchísimas pacientes potenciales pues, se puedan poner en contacto con nosotras, venir a nuestros espacios de salud, a nuestras consultas, o incluso muchas veces somos un poco el altavoz para poder poner en contacto a muchísima gente de otras provincias, de otras zonas, con fisioterapeutas, psicólogos, médicos, que están en esta línea de una actualización en salud. Es más, tanto Estefanía como yo nos dedicamos también a la formación, e incluso en las formaciones nos está sirviendo para que los podcasts, nuestro podcast, el Club de las Vaginas, sea como un anexo a toda esa línea formativa que estamos ofreciendo a profesionales. De hecho, yo tengo presentaciones donde en las propias diapositivas pongo, bueno, sobre este tema en concreto, pues hay un podcast específico en el Club de las Vaginas, la reunión X, porque le llamamos reuniones, donde podéis ir a buscar muchísima más información e incluso con referencias bibliográficas. Entonces, ya te digo, lo que empezó siendo algo a nivel de divulgación, también teniendo en cuenta que hay muchísima gente que no tiene un acceso a la sanidad, pues ha acabado siendo, además de un proyecto de divulgación, ha acabado siendo también un proyecto laboral. A nosotras, a mí, a ti, nos ha ayudado muchísimo. Así que recomendarías a empresas y profesionales que tuvieran un podcast como parte de su estrategia de comunicación. Totalmente, totalmente. Como estrategia de comunicación, incluso también como estrategia de educación al paciente, que es lo que nosotras al final hacemos en el podcast. Sin ser extremadamente específicas con terminología, intentamos no utilizar palabrajos que no sean comprensibles, intentamos hacerlo todo en una línea muy coloquial, pero con la intención de que llegue a todos los públicos. Muchísimas gracias. Carolina, tú conoces el audiovisual, conoces el podcast. ¿Qué tiene el podcast que no tiene el audiovisual? Pues a ver, yo creo que la parte de la libertad creativa es una parte muy importante, y luego también el tema de la extensión, ¿no? Porque al final es como que, pues yo qué sé, pues en los programas de radio, incluso donde he trabajado, o en televisión, sí que se mide con un ritmo diferente, y en un podcast también tiene ritmo, pero es de otra manera, ¿no? Es un formato en el que te puedes plantear estar durante una hora hablando sobre un tema, como es en el caso de Estirando el Chicle,
y puedes crear un contenido de interés que no se haga aburrido, hombre, evidentemente con su trabajo previo de escaleta, porque al final es como de, bueno, hay que recalcarlo, que los podcasts no son, o sea, tienes un trabajo previo de una escaleta o un trabajarte los temas que vas a hablar, no simplemente enciendes el micro y dices cualquier cosa, porque muchas veces puede no salir una cosa interesante y no sé, o sea, hay que ser crítico con el contenido, pero yo creo que la parte de la libertad y de los tiempos es lo que lo diferencia del resto. Y también lo que lo hace especial. Poder estar una hora haciendo una entrevista, pues a lo mejor en televisión no se plantea, por ejemplo, de esa manera. Y aquí podemos estar una hora con la entrevistada y eso te hace pasar por muchas partes, ¿no? Pues desde algo más profundo, algo más banal y conocer mucho más a la persona. ¿Te parece? No, estupendo. Ah, vale. No, a mí me parece estupendo todo lo Vale, que digáis. Estupendo. Que yo digo otra cosa, si no. No. A mí es que me tenéis... Yo estoy aquí alucinando. Silvia, Dime. Tony y tú, ¿os hacéis amigas? Así es. Abrís... Bueno, eso creo yo, ¿eh? ¿Qué crees tú? Habré Igual que va preguntarle diciendo a Tony. pestes por detrás. Abrís un grupo en Telegram con el nombre El Grupo Radio. Nace el podcast de Las del Grupo. De ahí nace el podcast de Las del Grupo. Hacéis grabaciones en Casa Terrat, aquí en Barcelona. Sí. ¿Cómo se hace un podcast como Las del Grupo? ¿Cómo surge, te refieres? ¿Cómo? Mira, Tony y yo, como bien has dicho, nos conocemos en un rodaje, conectamos, porque esto pasa, ¿no? A veces descubres a alguien y conectas y no te querrías separar. Te pones a hablar y no encuentras fin. Y la excusa ya era la película para quedar. O sea, lo de menos era la película, lo que queríamos era coincidir en los rodajes para seguir charlando. Cuando se acabó el rodaje, porque esa película llegó a su fin y se acabó, dijimos, pues quedemos en mi casa, no te vienes tú a la mía, y así lo fuimos alternando. Y Andreu, que estaba en casa en la que vivimos Andreu y yo, y presenciaba esos encuentros, dijo, yo creo que necesitáis un podcast. Y nos miramos y dijimos, hostia, esto no lo habíamos pensado. Él también lo dijo como para dejar de escucharnos. Os vais a un sitio cerrado, habláis entre vosotras y me dejáis de dar la turra en mi casa, ¿no? Entonces surgió así la idea. Chen, que también vivía en esos tiempos con nosotros, porque nosotros tenemos una casa barra comuna en la que se reúne gente y vive durante meses, que era en Madrid donde vivíamos hasta hace 3 meses. Entonces, Chen también decía, es que, de verdad, encerraos y charlad y sacadle a esto un rendimiento. Y así lo hicimos. O sea, impulsados un poco por Andreu y esta visión que tiene él siempre de captar talentos y captar ideas y generar proyectos, nos dio el impulso que igual nos hubiera llegado un poco más tarde, pero él nos empujó, nos lanzamos, hicimos una prueba piloto, porque decíamos, es que igual nos ponemos ante unos micrófonos y de repente nos coge un corte que nos morimos. Pues nada más lejos de la realidad, o sea, nos pusimos ante los micros, nos pusimos delante de gente en los estudios de la SER en Barcelona y aquello que era un programa piloto, dijimos, es que esto ya se puede lanzar. Es que nos parece ok a todos. Y nos vimos que nos apetecía mucho seguir hurgando en lo de los podcasts, que para nosotras era nuevo. Y hemos descubierto en este lenguaje nuevo, aquí, porque en Estados Unidos ya nos llevan unos 20 años de adelanto, yo creo que hace 20 años que van con los podcasts, rectificarme si me equivoco, nos sentimos como en un terreno de libertad absoluta. Es lo que dice un poco... ¿Cómo te llamabas? Bueno, la del Ondas. Claro. Lo que dice Carolina, que de repente no hay tiempos, relativamente no hay tiempos, hay libertad creativa, hay libertad para profundizar donde te dé la gana, a pesar de que quien haya escuchado nuestro podcast, profundizar no sería un podcast en el que se venga a profundizar mucho, sino más bien se banaliza de todo. Pero bueno, que es un terreno de libertad absoluta, es como que nos dieron campo, pista, y no hay nadie que te venga a decir nada.
Hablamos de lo que nos da la gana. Ahora decimos, vamos a poner temas, ponemos temas. Ahora los quitamos, Ahora hay una escaleta, pues yo me la salto. O sea, es realmente de una libertad increíble. Y luego también una cosa que me gusta mucho y me gustaría destacar es los diferentes podcasts que surgen, ¿no? O sea, que cómo cada uno tiene su propia entidad, su propio desarrollo, su propio formato incluso, te diría, porque me hace mucha gracia porque hay gente que solo nos escucha y hay gente que nos consume a través de YouTube. O sea, es muy curioso el producto, ¿no? Porque se consume de muchas maneras diferentes. Bueno, de 2, ¿no? Bueno, de hecho, en vuestro caso de 3, porque también os pueden ir a ver en directo. Sí. Que yo también he ido a veros en directo y es como otra experiencia totalmente diferente también. Absolutamente. Ahí entra el olfato. Ahí entra el olfato. Y el que se atreve el tacto. Pero sí, así surgió y así vamos haciendo. Y la verdad es que al final, de nuevo, se vuelve a convertir en lo de menos. Lo importante es quedar. Y a veces nos decimos, ¿sabes qué? Te lo voy a contar en el podcast, porque como nos nutrimos mucho de la vida, a veces no nos contamos las cosas cuando nos llamamos porque las llevamos al podcast. Para sacarlas en el podcast. Nos parece mucho más interesante reírnos de lo que nos pasa en la vida. Hoy, por ejemplo, yo he tenido visita con el alergólogo de mi hija, de Joana, que tiene una alergia a un fruto seco en concreto, que no lo voy a decir para que nadie salga aquí de gracioso y me envíe toneladas de ese fruto seco a casa. Y ha pasado una cosa que yo he dicho, esto va para el podcast. Y eso es algo que me encanta, con la frescura con la que surgen los contenidos, ¿no? Carolina dice, bueno, nos preparamos la escaleta. Nosotros tenemos una voz interior que la llamamos, que es Marta Coloma, que es la que se curra. O sea, nosotros lanzamos los temas y ella se curra con una escaleta, pero luego eso, la vida nos da como el contenido, la frescura viene de la realidad que vivimos. De la realidad. Y eso a mí me parece como incluso mágico. De hecho, es que se nota en el podcast. Esa frescura se nota muchísimo en el podcast. Desiree, mañana es 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. ¿Podemos encontrar referencias feministas en el cine de terror? Sí, claro. Y sobre todo, bueno, yo creo que lo que nos ha pasado a todas, además, es que en los últimos años no solamente estamos más atentas al trabajo que están haciendo cineastas, escritoras, comunicadoras en el presente, sino que también estamos revisando un poco el pasado, ¿no? E intentando recuperar las cosas que se nos escaparon en su momento, que no le dimos la importancia que tenían. Y con el cine de terror, no solamente si haces un repaso a la historia, te encuentras con mujeres que en momentos en los que era más difícil que se les escuchara, se atrevieron a hacer películas muy potentes y que trataban temas que eran muy contundentes y muy difíciles de encontrar en el cine que se estrenaba a nivel comercial o en el cine de terror más accesible, sino que llevamos como 8 o 10 años con una cantidad de películas de terror hechas por mujeres alucinantes y que hablan de los temas que nos preocupan, que no solamente hablan de los temas que nos preocupan, sino que hablan de temas que habían estado ignorados durante mucho tiempo o que se habían tratado de una forma superficial o que se habían hablado de ellos de una forma confusa o de una forma que no era la correcta, y eso abarca, yo qué sé, desde Promising Young Woman hasta She Dies Tomorrow, Babadook, Titán, ¿no? Por ejemplo, por poner una película reciente, no de terror, pero sí que toca el fantástico, con lo que vamos, yo creo que es que el cine de terror, la historia del cine de terror está escrita también por las mujeres, hay referentes a lo largo de toda la historia, también por la base literaria en muchas ocasiones, pero que llevamos 10 años que se hace el ejercicio de coger las pelis y no solamente ponemos el foco en ellas porque están hechas por mujeres, sino porque es real que las películas que más conversación han dado dentro del terror en los últimos años las han hecho mujeres, y eso es un dato objetivo, con lo que, por supuesto, que el feminismo también se escribe desde el terror y en los últimos años es una locura, vamos, yo estoy feliz con eso. Y yo cuando hice el libro, además, me atreví también a algo que nunca había hecho, como por el miedo a chica criada en un entorno de hombres, con referentes varones, que todo lo que leía eran fanzines escritos por
chicos, libros escritos por chicos, mi entorno eran hombres. Me atreví un poco a coger películas que durante muchos años yo había interpretado de una manera y decir, ¿qué pasa si de golpe, en lugar de castigar a la protagonista como lo hace la propia peli, me pongo de su lado, ¿no? Y te das cuenta entonces de que hay muchas lecturas posibles de las historias, ¿no? Sea de terror o no, y que muchas, incluso cuando el propio director no pretendía hacer una película feminista, tú puedes encontrarla si pones tu punto de vista ahí y conectas con determinadas cosas, ¿no? Que era como desmontar un poco esta idea del cine como algo que no se puede tocar, ¿no? Y que no puedes cuestionarte, y no, para nada, hay que cuestionárselo todo el rato, aunque te arrepientas 5 años después, pero lo importante es que en el momento sientas que tú lees las pelis así y ya está. No dejemos de cuestionarnos nunca, nada. Nunca, que va, al contrario. Melo, ¿qué podcast crees que hace falta hoy en día? Haces las preguntas más profundas, A mí me han dicho, a Melo le puedes hacer la más ¿Qué complicada. hace falta? Joder, tía, pues yo qué sé. No sé. ¿Qué podcast te gusta? A mí Dime me gusta podcast mucho que te Estirando al guste. Chicle, tengo que decir, soy muy fan. A mí también. De hecho, es el podcast que más escucho. ¿Qué podcast hace falta? Pues mira, hemos tenido muy poca representación femenina en la vida y ahora, pum, tenemos el podcast como hemos encontrado nuestro sitio, ¿no? Y ya, pues por pedir, como lesbiana, ¿no? Creo que también hace falta mucha representación de mujeres lesbianas, tío. Es una cosa que no hay, ¿sabes? Entonces, igual sí, un podcast así... Pero eso por gusto personal, claro, me has preguntado a mí, digo, pues yo quisiera esto. Luego ya más allá de lo que hace falta, pues es que no llego, tío. Mi cabeza está muy saturada con todo, tía, no sé. Pero sí hace falta, pues al final, referentes de todo. Si es que... Yo, ¿sabes lo que sugeriría? Perdona que te interrumpe. No, por favor. Igual un podcast en el que sugirieran podcast para escuchar. Porque a mí me pasa, ¿no os es pasa? buenísima esa. Que a mí no me da la vida y digo, hostia, me gustaría escuchar un podcast nuevo. O sea, un podcast que recomiende podcast. Mira, es que esto lo hablaba además con Estefanía antes de subir, que como que la capacidad de descubrir podcast en las plataformas no hay. O sea, al igual que, por ejemplo, el algoritmo de TikTok te entiende porque le das a me gusta o no me interesa y ya sabe exactamente lo que quieres y te recomienda el contenido que tú quieras, la capacidad para descubrir podcast no hay eso en la plataforma. Entonces, a menos que una persona te recomiende un podcast, claro. Yo no me voy a poner a escuchar todos y cada uno de los podcasts que hay porque, joder, son, ¿sabes? Como que no hay una herramienta para descubrir podcast, eso es verdad. Esto sí que hace falta. Igual un podcast, de la misma manera que hay programas de cine que te recomiendan pelis, pues un podcast. Sí, pero con comentarios del director, en plan, pues en este podcast yo lo que quería transmitir era, cuando dice coño, justo quería decir coño, entonces como comentando cada cosa de 1 hora, Claro. haciéndolo larguísimo. Pues Mi propuesta. Ojo que están co-creando un podcast ahora mismo, aquí en directo, entre todas. ¿Por qué no? Si es que esta es la gracia de los podcasts, ¿no? Que Claro. surgen como surgen y se generan como se generan. Sí, hace falta algo que facilite descubrir podcast. Sí. Un Y podcast más de cosas podcast. de lesbianas, eso está muy bien. Y más cosas de lesbianas. Más lesbianas, en general. Sí, más lesbianas. Venga, me cambio. Pequita, ¿eh? Bueno, no quiero que me pase como en la mesa anterior, que me han echado bronca porque me he alargado. Preguntas de público. Salud, ¿estás por ahí? Te quedan 5 minutos, vas bien, ¿eh? No, claro, ahora voy bien. Sí, Antes iba mal, sí. ahora voy bien. Antes ibas fatal. Antes iba fatal. O sea, ibas fatal porque han pasado la hora y aún seguíais. Pero te varios quedan en 5 directo. minutitos que podéis estirar a 6, 7. Venga, va, 5 minutitos. Me vais a tener que ayudar, no tengo tantas Yo preguntas. quería aprovechar que Aprovecha respecto todo lo a que tú todas quieras. Aquí, a mí me pasa una cosa con el podcast, sobre todo con el Reinas del Grito, que una de las cosas que para mí es lo más bonito del podcast y que habéis comentado, sobre todo vosotras dos, que es esta cosa de poder como darle un margen a la conversación que en medios más convencionales es imposible, ya sea por ritmos o por control de todo tipo, ¿no? A mí últimamente lo que me está pasando con el Reinas del Grito es que realmente me conmueve tanto la conversación a veces y conecto tanto con la invitada que pienso, igual se me está yendo
de que estoy contando más de lo que debería y luego no los edito nunca porque me parece que es ir en contra del espíritu del podcast, pero sí que luego llego a casa como intranquila, en plan, igual he hablado más de la cuenta porque realmente lo planteo como una conversación entre colegas. Pero ahí te tienes que liberar de esa mochila, Sí, estás en el ¿os podcast. pasa, no? O ya una vez... no A mí me pasa que a veces digo, me cago en mis muertos, o sea, porque se me suelta la lengua, estoy tan cómoda Claro, eso es un que el otro día, pues, bueno, maté a alguien en el podcast, di por muerto otro que estaba vivo, y está aquí Mía, que a veces le pido... ¿Esto tú crees que deberíamos quitarlo? Porque pero es que ahí también está la gracia, ¿no? Yo creo que, hostia, esta libertad de la que hablamos, que fíjate, es como el machismo, o sea, que está tan instaurado que yo muchas veces me encuentro con actitudes machistas. Pues en el podcast muchas veces viene incorporada en nosotras o en nosotros como una censura que no requiere el podcast, que el podcast es un territorio de libertad, pero la tenemos tan metida en la cabeza la censura, la autocensura, que dices, a la mierda, pues oye... Pues Miguel Bosé, si se ha suicidado él solo, o sea, a ver, para que nos entendamos, ¿sabes? O sea, pero libérate, o sea, libérate. No, lo que pasa es que luego me siento fatal, en plan, buah, se me ha ido. Pero ahí tienes que hacer terapia. Bien, Carolina. Silvia C, vale, next, siguiente problema. ¿Y Carolina iba a decir algo? No, pero es que es verdad que al final es como de, pues es que también eso es lo que funciona del podcast muchas veces cuando es una cosa conversacional, es que cuentas cosas de ti y la gente empatiza. Entonces, es parte del podcast contar cosas de ti. Hombre, evidentemente, pues mi compañera Victoria hay que censurarle porque... aparte de decir cosas ilegales, menciona a mucha gente de su entorno que ya reniega de ella, entonces hay que poner muchos pitidos y tal, pero por ejemplo, yo qué sé, o sea, un día una chica me dijo, oye, he visto que has dicho que aprietas mucho al mear, claro, o sea... Ni te acordabas. Por supuesto que no, claro. No, es que ni siquiera me dijo, me dijo, como aprietas mucho al mear, te recomiendo que no lo hagas porque para el suelo pélvico, ¿verdad? Es malo. Muy bien, gracias. Es malísimo. Y claro, yo digo... ¿Me habrá escuchado en algún baño público? Lo primero que pensé, digo, claro, o sea, vio ahí la Fontana de Trevi saliendo y dijo, no, pues lo dije en un podcast de, pues yo qué sé, cuando meas de cuclillas o sentada con muchas ganas y aprietas. Pues no lo hagáis. No hay que hacer. ¿A qué no, compañera? Caca. Oye, pero fíjate, ahora has abierto un melón, bueno, o has abierto una vagina. Sí. Porque yo, como ya debería empezar, ¿no?, con los ejercicios pélvicos, yo meo y paro, Mal, no, eso es el pipi stop. Me cago en Madre la puta. mía, Silvia. Claro, espérate, no sé, Silvia. es que voy a anular la hora del ginecólogo porque voy a abrir aquí mi consulta. O sea, no se debe mear y parar. No, esto, por ejemplo, mira, es uno de los, Pues fíjate que grandes yo digo- mitos a la hora de hacer los ejercicios de suelo pélvico hace mucho tiempo, y aún hay matrosaurias y fisiosaurios que los siguen recomendando. Tú, cuando vayas a hacer pis, ves cortando el chorro y aprovechas para fortalecer. Pues no. Pues hay que Para- matarlos a todos. Totalmente, merecen morir, porque además Eso es. Dilo. es una manera muy fácil de que quede lo que se llama residuo posmiccional, es decir, que quede pis ahí en la conducto. uretra, en el conducto, y eso te hace más proclive a pillar infecciones de orina. Y puedo denunciar a mi ginecólogo por haber... Tú pide una hoja de reclamaciones, yo te apoyo. O sea, que no se debe, hay que hacerlo, ¿eh? no hay que hacerlo. Stop pitting, ¿cómo es? Stop pipi o el pipi stop. Pipi stop, No hay que nada, ¿eh? hacerlo. Tú si quieres hacer ejercicios de suelo pélvico, me vienes a ver. Eso es. Luego te 60 digo, Las bolas pavos, ¿no? chinas Ya está también, haciendo ¿verdad? luego te digo dónde tengo mi nueva clínica, que está muy cerca del Terrat. Network. Fíjate, pues en el próximo podcast voy a matar dos vaginas de un tiro. La de Tony y la Pero mía. es cierto, por ejemplo, esto es uno de los grandes mitos. Yo cuando hago pis, pues aprovecho para hacer mis ejercicios y los voy haciendo cuando orino.
Pues no, verdaderamente, si hay que hacer ejercicios de suelo pélvico, si hay que hacerlos, se pautan y se hacen en dique seco, en otro momento, fuera del qué momento metáfora, pizza. Me encanta. Y hay que usar bolas chinas, ¿a que sí? O sea, pero para lo del mear. Ay, tampoco. Uy, no, tampoco. esto es Una herramienta dinosaurio, universalmente aceptada para si se necesita. Si es que esto al final esto va como a modas, ¿no? No, si al Y final ojo, va a ser fatal follar. Bueno, vamos a acabar. Vamos no, a y ojo, acabar. que está genial que la gente oiga hablar y sepa lo que son unas bolas chinas, lo que es el pipi stop, porque yo cuando empecé a trabajar el suelo pélvico, la gente me miraba muy raro cuando explicaba lo que hacía en la consulta. Porque básicamente las exploraciones son de tipo ginecológico y es como, pero tú eres fisio, tú no haces masajes en la espalda, ¿cómo que acabas tocando en zonas que... Y a la gente se cruzaban los cables, ¿no? Hoy en día, al menos, sabemos que son unas bolas chinas, sabemos que se pueden hacer ejercicios con el suelo pélvico, pero siempre y cuando verdaderamente esos ejercicios estén bien pautados y los necesites. Yo ahora me apetece explicaros una anécdota de esto. Salud, has abierto tú el melón de los 5 minutos. No, he abierto la vagina. Mira. Dejamos que cuente esto. Que Sí, es sí. interesante, O nos sea, es que es interesa muy a todas. gracioso. Yo tengo una amiga que me acompañó una vez a un osteópata vaginal. Esto existe, solo he ido una vez en mi vida porque yo tenía problemas para quedarme Ella es embarazada. negacionista Mira, mira, de eso, Laura, ¿eh? mira, No le está gustando. Suena raro lo de Sí, osteopata es vaginal. bueno, era una suelo ginecóloga. pélvico? Una ginecóloga que me metió hasta el brazo. O sea. O veterinaria. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Veterinaria. Bueno, pues a la que iba conmigo le pareció. Dice, ¿hay necesidad de que yo esté presenciando esto? Porque, bueno, te quería preguntar si era legal o si fue una ginecóloga que me violó con la mano. Hombre, depende Estoy del por contexto. meterme demandas, pero a troche y a moche. Si ha sido un profesional sanitario, seguramente que estaba dentro de su competencia. De hecho, los fisioterapeutas y las fisioterapeutas de suelo pélvico, la valoración consiste, entre otras cosas, en hacer una valoración vía vaginal. Y entonces pues haces un tacto vaginal y vas a ir rebuscando músculos y músculos y músculos. Y es verdad que te da la sensación de que los dedos te llegan hasta la campanilla, depende cómo. Sí. Pero es lo que dice Carolina, si estás en el contexto adecuado y con el profesional pertinente, en principio Bueno, sí, y es que depende del trabajamos así. contexto, que te metan la mano hasta Claro, ahí, claro. o sea, da Exacto. gustito, claro. No, no, depende. Sí, sí, sí. Pues si tenéis alguna pregunta por aquí o incluso alguna anécdota o algo, ¿tenéis preguntas? ¿Sí? Ah, qué bien. Me encanta cuando todo se pone muy guarro. Bueno, gracias, chicas, a todas las admiro muchísimo y gracias por estar aquí. Y sí existen podcasts para recomendar otros podcasts. Ah, sí. Sí hay. ¿Cómo Sí hay se varios. llama? El que yo conozco se llama Cata de Podcast. Y la Cata de podcast. Buenísimo nombre. Sí, Fíjate, muy y la bien. chica recomienda vinos y podcast. Entonces recomienda un vino que maride con ese podcast. No he entendido lo último. Lleva vinos, o sea, recomienda un vino y un podcast y marida el vino con el podcast. Ah, vale. Entonces te dice como que este vino blanco combina con estirando el chicle por tal y tal razón. ¿En serio? Está cool, sí, sí. Pero qué sofisticado. Yo creo que sí. Pero hay que tener una bodega en casa, ¿no? Hombre, Don Simón pega con él. Y bueno, le quería preguntar a Melo que cuál ha sido o sea, ¿cómo te sientes ahora creando podcast y antes cuando creabas contenido para YouTube? Claro, es que Como creadora, ¿no? he sido un culo inquieto, he hecho un poco de todo. Sí, sí. De hecho, o sea, antes de hacer el Melocotonero también tenía un podcast así con un colega hace ya pues unos años. Es que la pandemia como que no cuenta, es raro, en mi cerebro no lo computo los años. Es como, creo que es que además está ocurriendo, está viendo este fenómeno que todos los que nos dedicamos a YouTube o han ido a Twitch o tienen un podcast o las dos cosas. Es muy loco, ¿eh? Es como el siguiente paso del youtuber. Y ahora me siento, pero extremadamente cómoda. O sea, es que es algo que quería hacer y ahora estamos haciendo con Podimo. Y la verdad es que, o sea, yo estoy en mi salsísima. Estoy muy a gusto ahora. Creo que, bueno, sigo teniendo cosas que aportar y además como que me estoy juntando con gente con la que se genera una conversación súper interesante. Y además gente que igual no esperas que trate ese tema de esa manera, ¿sabes? Porque en sus redes igual no se presenta así
o en el mundo de la música tal, porque también vienen cantantes, bueno, han venido varios tipos de personas así que se dedican a un montón de cosas y han salido cosas súper interesantes, incluso yo, pues de conocer más a la persona, ¿sabes? Me siento muy a gusto, la verdad. Yo tengo una pregunta, como si fuera del público, porque como yo vengo del revés, y ahora entenderéis por qué lo digo, de Carolina ya sé que sí, porque he presenciado que ha pasado, pero ¿a vosotras os ha pasado que el camino se produzca al contrario? Es decir, que desde el podcast os hayan llegado ofertas para viajar a la televisión. A mí no. De No, momento no. A mí, de momento no. Porque puede que llegue un momento que la gente se nutra de los podcasts para buscar rellenar parrillas en televisión. Bueno, a Carolina, a ti te ha pasado porque yo lo he vivido en el Leitmotiv, tanto Victoria como tú. Tuvisteis una sección en Leitmotiv, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, nos apeteció, o sea, en este caso, porque o sea, no es porque estés tú aquí, pero vamos, que Andreu nos cayó muy simpático y nos trató muy bien. Es majo. Es majo, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, fue como... O sea, sí que llegaron como ofertas, pues evidentemente pues cuando algo va bien, pues la gente lo quiere tener, pero como sobre todo queríamos que quien nos quiera porque nos ha escuchado, no porque los números que podemos traer en ese momento, y también yo creo que eso es lo que le debes un poco a la audiencia. Entonces era como, pues llegaron otras ofertas y al final Andreu hizo una cosa que para mí tiene mucho que ver con lo que comentabas antes de, pues bueno, al final Andreu lleva mucho tiempo y a lo mejor podría haber tenido más reparo a traer a gente que ahora está de actualidad o que le está yendo bien, y nos llevó a Buena Fuente, o sea, a su programa para entrevistarnos cuando le superamos en la lista de Spotify, por ejemplo. Y en vez de decir, Sí. obvio esto, me hago el loco, dijo, pues que vengan al programa, las entrevisto y que me vacilen hasta el extremo. Y a mí eso me parece que demuestra mucho también de un compañerismo que yo creo que se puede hacer, que al final, pues también Melo lo sabrá, que cuando venimos de Internet siempre hay unos prejuicios cuando vienes de Internet, que parece que como pones una cámara a grabar o pones un micro también con los podcasts, ¿no? Es como súper fácil cuando, bueno, hemos llegado a lo mejor a puntos parecidos por diferentes vías, pero crear contenido no es nada fácil y hay muchos prejuicios, y para mí que Andreu hiciese eso demuestra mucho y es por donde quiero que vayan las cosas. Habrá gente que no, pues esa gente que dé por culo, ¿no? Obvio. Sí, sí. Siempre acabo con un taco, de verdad, lo sé. Tenía curiosidad por saber si de repente este boom que hay de podcast puede cambiar el sentido de las cosas. Los medios. Sí, puede, la alimentación puede venir al contrario. Bueno, ya está. Preguntas de mierdas que me hago. No, pero que o sea, realmente es como, me estaría muy bien que pues, medios más tradicionales escuchen e intenten entender el fenómeno de los podcasts en este caso. O sea, al final es como un montón de personas expertas en su materia que no están en espacios más visibles a lo mejor, pues porque no se han puesto a buscarlo y al final tiran de personas que están siempre y no se renueva, y eso no significa que no haya personas válidas para eso. Entonces, si se ponen a estudiar y a mirar un poco más el mundo de los podcasts, se van a enriquecer muchísimo más todos los programas de los medios tradicionales. Lo que pasa que ahí hay otro debate súper aburrido que se abre, que es entrar en un medio mucho más mainstream y con mucha más visibilidad. Puede requerir pervertir aquella frescura que tiene el podcast, que, bueno, que ya sabemos que al final todas las cadenas abiertas, por ejemplo, son empresas con intereses económicos y, por tanto, no hablo más. Pero tenemos una última pregunta. Bueno, solo un comentario. A propósito de lo que decía Carolina, que hay una cosa que también que no hay que negar, y es que hay muchos medios más tradicionales que dicen que hacen podcast y no hacen podcast. Es decir, que esto es un engaño, quiero decir. Carolina, dilo. Podcast, Di el nombre. Yo he dicho Miguel Bosé. Di el nombre. De que hay que estudiarlo y hay que entender que tiene unos códigos distintos. Hay mucha gente haciendo programas de radio que la única diferencia es que los puedes escuchar en diferido, pero que tiene la misma lógica de la radio vieja de toda la vida, con lo que hay una confusión ahí. O sea, incorporar en medios más tradicionales el podcast implica un cambio en el lenguaje y una comprensión de una nueva generación de comunicadores que se están acercando a
al público, a los temas y a todo de una manera distinta. Yo creo que todavía hay una confusión brutal ahí de mucha gente piensa que hace podcast y no hace podcast, o sea, están haciendo radio. Igual yo no estoy haciendo podcast. No, pero es verdad, mucha gente está haciendo radio convencional, pero que luego te la puedes escuchar por Sí, o programas por de Spotify. televisión. Ay, Vale, estoy siendo una claro. impostora. No sabíamos cómo decírtelo y te lo hemos traído aquí. Y lo de los caramelitos era para el consuelo, ¿no? Venga, pero te llevas unos caramelitos. Madre mía, si voy ante el suelo, pero digo, ¿y esto? Vaya día. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ah, sí. Sí, no, así, no. Perdón, No, perdón. Casi me la chafa Silvia, pero en relación con lo que habéis dicho de, vale, me pongo una cámara delante, porque, por ejemplo, Silvia sí que se retransmite a YouTube y estáis hablando de la frescura, no sé qué, yo me olvido de qué estoy hablando. ¿Alguna vez os ha pasado, sobre todo a Carolina, a las que os ponéis una cámara delante, que estabais hablando tan cómodamente, habéis visto la cámara que os está grabando y has dicho, ay, 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 que me estoy colando, calla la boca, calla la boca, calla la boca? Hombre, lo bueno de que esté grabado es que siempre puedes echarte Evita. para atrás. O sea, nunca he vivido como una cagada así muy, muy grande y hay veces es como de, pues no sé, que incluso a veces no acertamos ni con el, yo qué sé, pensamos que es en directo, en plan de, pues es que hoy ha pasado esto, luego se emite dentro de un mes. Bueno, como que simplemente retomas y tiras para adelante, pero no ha habido cosas... O sea, sí que hay veces que, por ejemplo, he revisado, cuando das una opinión en un programa de 1 hora, que aunque tenga una escaleta, no tienes un guión súper cerrado, das una opinión y a lo mejor no te expresas bien y dices, pues es que no me gusta cómo ha quedado y a lo mejor lo quito porque creo que no se entiende lo que quiero expresar. Entonces, para eso prefiero quitar esto, ya lo diré en otro programa y ya está, pero sin más. O sea, es que también, yo creo que también haber nacido en Internet y haber hecho vídeos en Internet y expresándome en redes y creciendo con eso, pues lo tengo muy normalizado el contar cosas. Simplemente me gustaría que se me entiendan y ya estoy mejorando la dicción, así que pues con eso... Yo la verdad es que cuando hago el podcast es como si me drogara muy fuerte. Y de verdad os lo digo, o sea, yo me lo paso tan bien, yo me entrego, yo me olvido de que hay cámaras y a veces ese es el problema, que me olvido. Me olvido, porque además son muy pequeñitas, siempre estamos en espacios pequeños y se esconden para no obstaculizar la visión de los 20 que caben en la sala. Y entonces no los veo, me olvido. Yo soy tan animal de público que para mí es como si estuviera haciendo cabaret. O sea, yo salgo allí a hacer el podcast y me siento como en un teatro haciendo una función. O sea, me olvido. De hecho, es raro que Silvia no baje al público cuando está grabando el podcast. Sí, sí. Pero creo que Y ahora con el follón de la mascareta... es que creo que es la magia también como colarse a veces, ¿no? Porque hay una cantidad de tíos por ahí diciendo barbaridades sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de... Voy a censurarme. Y dicen una cantidad de mierda que es alucinante. Y nosotras siempre tenemos que estar como, hostia, ¿qué habré dicho? No, tío, cuélate. Y si tienes opiniones radicales y las dices, Pues- porque estás súper cómoda, pues mira, si tienes que corregirte y quieres aprender de ello, pues bien. Y si no, pues adelante con tu opinión, ¿sabes? Y defendiéndola. Creo que eso, la naturalidad y el precisamente sentir que estás ahí como sueltísima y poder decir lo que quieras, está bien también. Total. Yo creo que lo dejamos aquí, decir lo que os dé la gana. Laura, Melo, Desiree, Silvia, Carolina, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros.